Tenemos como ponente al doctor Carlos Angulo. Él es investigador del programa de agricultura en zonas áridas del CIBNOR. En esta ocasión, él nos va a presentar la ponencia titulada Vacunas, nuestras defensas y el Omicron. Entonces, pues le cedemos la palabra al doctor Carlos para que inicie su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Eli. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí, a esta plática, que trataré de hacerla clara, comprensible y sencilla, además de muy breve. Se llama Vacunas, nuestras defensas y el Omicron. Y la voy a abordar con tres grandes preguntas. La primera es, ¿qué es el sistema de defensa? Y luego, ¿qué es una vacuna? Y finalmente, ¿qué sabemos de Omicron? O mejor dicho, ¿qué sé yo sobre Omicron? Pues bien, la primera pregunta es, ¿qué es el sistema de defensa? Para ello debemos de recordar que todos conocemos un poco sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que respiramos y que lo hacemos mediante inhalar aire y expulsarlo, y que es utilizando la nariz, la tráquea y los pulmones. Pues bien, el sistema de defensa es el sistema de nuestro cuerpo que se encarga de defendernos de las infecciones y el cáncer y que nos protege de enfermedades. Se llama así también como sistema inmune, y es que la palabra inmunidad significa protección. Pero una pregunta que se deriva de esta sería, ¿dónde está nuestro cuerpo? Y como acababa de explicar, tenemos órganos y partes, y cada uno cumple una tarea específica. En este caso, en nuestro cuerpo, las partes u órganos que forman el sistema de defensa son, primero, la médula de los huesos. Todos nos hemos comido un caldo de cocido, o de res, o de chambrete, y encontramos unos huesos que tienen allí el tuétano. El tuétano es la médula de los huesos. Y su tarea específica es crear todas las células de defensa, que también llamamos células inmunes. Son células inmaduras, digamos soldados inmaduros, y tienen que viajar de la médula de los huesos hacia dos órganos que tenemos en nuestro cuerpo. El timo que está en el pecho y el vaso que está sobre el estómago. Esas células inmaduras llegan allí y reciben un entrenamiento y de esta manera maduran. Digamos que son los soldados maduros que ahora están listos para viajar a todas las partes de nuestro cuerpo, a la piel, a los ojos, la mucosa de la boca, del intestino, pulmones, riñón, hígado. Cuando estas células maduras detectan un patógeno, lo atrapan y lo degradan. Y viajan hacia los ganglios linfáticos, que son unas pequeñas bolitas que tenemos en todo el cuerpo. Las tenemos en las axilas, en las ingles, en la garganta, en el pecho, en nuestros intestinos. Allí, estas células se comunican con otras células especiales para indicarles que han detectado un patógeno y alertar. Si nosotros tomáramos una muestra de estos órganos, digamos, como decimos o como dicen en medicina, una biopsia, y la coloreáramos y luego la observáramos al microscopio, así se observaría esta parte en el timo, en el ganglio linfático, o en nuestro vaso, o en nuestra médula ósea. Desde luego, todas estas células, para poder viajar, necesitan un medio, y en este caso principalmente es la sangre. Viajan a través de la sangre y están en circulación monitoreando la presencia o la entrada de intrusos, de patógenos. Pues bien, con esto podríamos empezar con la siguiente pregunta, que sería ¿qué es la respuesta inmune de nuestro cuerpo? Y eso pues es muy intuitivo decirlo, ¿no? La respuesta de defensa. Y para esto me gustaría platicarles que nuestro cuerpo, desde que nacemos, vigila siempre para detectar patógenos y eliminarlos en segundos o minutos. De hecho, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos eliminando patógenos constantemente y que lo hacemos a través de una respuesta, la respuesta inmune innata, precisamente porque es con la que nacemos. Si esta respuesta inmune innata no es capaz de eliminar completamente a este patógeno que nos invadió, entonces
Las células viajarán hasta los ganglios linfáticos para comunicarse con esas células especiales y despertar el segundo tipo de respuesta que tenemos, la respuesta inmune adaptativa, porque es la que se adapta al patógeno específico que nos está invadiendo. Y una de las características de esta respuesta inmune adaptativa es que tiene memoria. El mejor ejemplo es el de las células B. Por ejemplo, un virus que entra, que es detectado por las células B, produce anticuerpos, que son proteínas que se secretan o que se liberan en la sangre y que están en busca, digámoslo así, de patógenos que andan libres, que se unen a su superficie y que los neutralizan. Además, estas células B tienen una cualidad de recordar al patógeno que nos infectó por primera vez. Y eso es muy importante para el desarrollo de vacunas. Hay otras células llamadas células T. Esas células T se encargan de detectar a los patógenos que se esconden dentro de nuestras células. Y la tarea específica de las células T es eliminar a esas células que contienen, por ejemplo, patógenos en el interior, virus, por decir uno. Pero, desde luego que hay unas señales de alarma para esto. ¿Cuáles son estas señales de alarma? Primero, déjenme recordarles o ponerles el ejemplo del estornudo, que es un reflejo inmediato. En ocasiones respiramos patógenos, es más, todo el tiempo estamos respirando patógenos. En ocasiones, este reflejo es porque nuestras células detectan a un patógeno y tratan de expulsarlo a través de esta forma mecánica. Debemos saber lo siguiente: todos los patógenos, virus, bacterias, hongos o parásitos tienen en su exterior unas proteínas que son como ganchos que utilizan para anclarse a nuestras células. Todos los tienen. Y nuestras células de defensa y todas las células de nuestro cuerpo reaccionan al detectar a patógenos. Y eso activa una primera alarma que inmediatamente después activa la segunda. Esa segunda es una llamada a las células inmunes que se encuentran en la sangre para que viajen al sitio donde está el patógeno y nos está causando una infección. Aquí sería como en nuestra casa, que tiene una alarma. Cuando entra un intruso, inmediatamente se activa esta alarma emitiendo un sonido muy fuerte que alerta a los vecinos. E inmediatamente después se activa una llamada automática a la central de policía que les avisa a los policías que están circulando en la colonia que se acerquen a la casa donde se ha detectado la presencia de un intruso. Exactamente así ocurre dentro de nuestro cuerpo con los patógenos. Algo importante que debemos de recordar es que así como entrenamos nuestro cuerpo de manera general al hacer ejercicio, va adquiriendo condición física, así también podemos hacerle para entrenar a nuestras células. Y hay 3 formas de hacerlo. La primera es consumir microbios llamados probióticos. Son microorganismos benéficos para nuestra salud. De hecho, la palabra probiótico significa provida. Y aquí les contaré la anécdota de Elie Mernikov, un ruso que viajó luego a Francia y allí él declaró que había observado que los búlgaros, las personas de Bulgaria, vivían muchos años y que a diferencia de otros europeos consumían muchas leches fermentadas y yogur. Y supuso que allí había algo que provocaba que vivieran muchos años. Tiempo después, se demostró que eran estos microbios benéficos, probióticos, que en la actualidad nos recomiendan consumirlos. Los probióticos mantienen en un estado de alerta saludable a nuestras células del sistema inmune. Otra forma es precisamente usar estimulantes de las células inmunes y por lo tanto se llaman inmunoestimulantes. Los que principalmente se usan son extractos de plantas y también extractos de probióticos. Y la tercera manera es recibir las vacunas que necesitamos. Claro, no todas. Por ejemplo, no sería conveniente recibir la vacuna contra el ébola porque esa enfermedad está restringida solamente a algunos países del continente africano.
Sin embargo, el mejor ejemplo que tenemos ahorita es COVID-19, las vacunas contra COVID-19. Y eso me lleva a la segunda gran pregunta. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna simplemente es un líquido que contiene un patógeno muerto, debilitado o partes de él. ¿Y cómo funciona? Pues bien, este patógeno muerto, inactivado o partes de él que es aplicado a nuestro cuerpo es detectado por las células inmunes. Sí, las células inmunes detectan la vacuna aplicada, la atacan para eliminarla y generan recuerdos de ella, es decir, memoria, sin que nos enfermemos. Cuando el patógeno real entra a nuestro cuerpo y nos invade, las células lo recuerdan, lo detectan y destruyen más rápido. En esta imagen que hice se ve la respuesta de defensa o la intensidad de la respuesta a la de defensa. Después de la vacunación, nuestro cuerpo reacciona, entrena nuestras células y vuelve a estar en un estado basal o normal. Cuando ocurre una infección, esta respuesta se activa muy rápido, de forma muy poderosa y muy eficaz para eliminar a los patógenos. Algo importante que debemos de saber todos es que la respuesta por la vacuna es específica para un virus o para una bacteria o para un parásito y que puede durar un año, como la vacuna contra la influenza, que cada año se debe de aplicar, o puede durar toda la vida, como la vacuna contra la tuberculosis, cuyo recuerdo es esa cicatriz que tenemos en el hombro que nos aplicaron esta vacuna cuando éramos. Pero ¿qué más tiene una vacuna además de este patógeno muerto debilitado o partes de él? Hay otros ingredientes. El primero es sal común y otras sales que funcionan como estabilizador dentro de esta fórmula. El otro es un conservante como el que se utiliza en los alimentos y que evita la contaminación de la vacuna. En algunos casos se usa azúcar común, que ayuda a proteger a la vacuna de la congelación cuando las vacunas deben de ser congeladas para su distribución. Y un ingrediente importante de las vacunas es un potenciador de la respuesta inmune, que aumenta la respuesta inmune. Y el ingrediente de mayor cantidad es agua. Me gustaría recordarles cómo se desarrolla una vacuna o explicarles a quien no lo sepa. Primero, para desarrollar una vacuna se hacen estudios en animales, una etapa preclínica, principalmente en ratones, pero también se pueden utilizar otros animales, incluidos changos. Si la seguridad de la vacuna y la eficacia de la protección contra la enfermedad es alta, entonces se inician estudios en humanos. Y aquí hay 3 fases. La primera en donde se aplica a 10 voluntarios, la segunda en donde se aplica a 1000 voluntarios y la tercera donde se aplica a 10,000 o más voluntarios. En cada fase se debe de garantizar la seguridad y la eficacia de protección contra la enfermedad para que pueda pasar a la siguiente fase. Y una vez que termina la fase 3, está lista la vacuna para distribuirse a nivel mundial y aplicarse a millones de personas. Aquí entra una cuarta fase que se llama de vigilancia. Es una fase cuya función es detectar casos de efectos secundarios que no se pudieron observar cuando la vacuna se aplicó a solo 10,000 personas o un poco más y que se alcanzan a distinguir después de aplicarse a millones de personas. Y en este caso, el mejor ejemplo es ahorita que tenemos contra SARS-CoV-2 o COVID-19, cuya variante más reciente y que domina la población de virus que causan esta enfermedad es Omicron. Y aquí está la pregunta de ¿qué sabemos de Omicron? Más correctamente, ¿qué sé yo sobre Omicron? Primero, que es una variante del virus SARS-CoV-2 que la Organización Mundial de la Salud declaró como variante de preocupación el 26 de noviembre de 2021. Se dice variante porque algo varió, y de hecho se llama así porque tuvo cambios, y que técnicamente se le llaman mutaciones. ¿Cuándo se considera que una variante o que del virus original se ha generado una variante? Cuando tienen al menos una de 3 características o todas ellas. Una, que este virus haya cambiado tanto que tenga un impacto en la transmisión, es decir, que se pueda transmitir
de persona a persona de forma más fácil o más difícil, o que pudiera causar una mayor gravedad en la enfermedad o una menor gravedad, o finalmente que tenga la capacidad de escapar de la protección inmunitaria por las vacunas. Aquí la variante o la cepa original de SARS-CoV-2 tiene algunas variantes, entre ellas las de preocupación, que son la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y la más reciente es Omicron. Una de las cosas que se han comentado es qué cambios tuvo esta variante. Y para ello permítanme recordarles la entrada del virus, que puede ser por los ojos, la nariz o la boca. Cuando el virus SARS-CoV-2 entra a través de nuestra respiración, llega hasta los pulmones y allí con sus proteínas exteriores se une o se ancla a las células de nuestros pulmones. Ahora bien, dicho lo anterior, la variante Omicron tuvo 32 cambios en la proteína exterior del virus que usa como gancho para unirse o anclarse a nuestras células. Y en esta animación podemos ver cómo ocurre esto. Este es el virus, estas son las proteínas exteriores, en la parte inferior está nuestra célula y una vez que entra en contacto con nuestra célula de los pulmones, se ancla a ella o se sujeta a ella. Y luego de esto lo que hace es esconderse dentro de nuestras células y allí replicarse. ¿Existe otro motivo además de este por el cual se considere que es más contagiosa? Sí, porque su anclaje a nuestras células es más fuerte. ¿Y cómo es esto? Bueno, les comentaba que aquí ocurrieron estos cambios. Pues lo que se sabe es que la cepa original tiene un anclaje o una forma de sujetarse con 13 uniones. En cambio, la variante Omicron se une a nuestras células con 20 uniones, lo cual es mucho. Por eso es más contagiosa. Pero ¿hay otra explicación? Claro que sí. Lo que se sabe hasta el momento es que la respuesta de anticuerpos que neutralizan a otras variantes del virus SARS-CoV-2 no neutralizan a la variante Omicron. Y estos anticuerpos son los que circulan en nuestra sangre, que pueden ser porque nos hemos vacunado o aquellas personas que se han recuperado de la enfermedad. En este estudio que traje como ejemplo, vemos cómo aquí donde dice anticuerpos se refiere a la cantidad de anticuerpos que hay. Esta es la vacuna de Pfizer. Y aquí los científicos representamos los resultados en forma de barras para ver la intensidad. Por ejemplo, esta barra azul es la cepa original. Cuando se aplicó la vacuna de Pfizer, la cantidad de anticuerpos que neutralizaban este virus era esta, mucho mayor que la capacidad que tenían los anticuerpos para la siguiente barra, que es de la variante Delta, o la siguiente, que es de la variante Beta. Y como observan, estos resultados indican que la variante Omicron es pobremente neutralizada por los anticuerpos que se producen en las personas que han sido vacunadas con la vacuna de Pfizer. Y lo mismo ocurre con la vacuna de Coronavac, también llamada Sinovac, solo que la intensidad de anticuerpos que produce esta vacuna es menor que la de Pfizer. ¿Y esto qué significa? Que los virus libres que andan en nuestro cuerpo escapan de esta respuesta de defensa de anticuerpos. Ante esto, ¿hay alguna otra respuesta de defensa de la que no se escape la variante Omicron? La respuesta es sí. Tenemos la respuesta de células de defensa que elimina aquellas células que están infectadas con los virus. Esta parece no disminuir o disminuye muy poco y quizás solo en algunas personas. Aquí se los voy a explicar con 3 imágenes. Esta es la célula del pulmón infectada. Esta célula infectada envía una señal de alarma que es detectada por células de defensa de nuestro cuerpo. Estas células tienen en su interior y producen unas proteínas llamadas perforinas, cuya función es muy intuitiva respecto de su nombre, ¿no? La función de las perforinas
después de secretarse de la célula de defensa, es perforar las células que están infectadas, crear un hueco en ellas. Y cuando lo hace, las desestabiliza y las destruye junto con los virus que están en el interior. Pues bien, ¿por qué Omicron es menos letal? Pues precisamente porque estamos vacunados, porque estas células de defensa están activadas y destruyen a las células infectadas con la variante Omicron. Y es lo que explicaba hace unas diapositivas atrás. Y aquí, este estudio que se concluyó el 4 de diciembre no es el más actualizado, sin embargo, nos da muestra de algo muy importante que debemos de ser conscientes. Evidencias de qué pasa con las personas que no han vacunado respecto a los contagios y a las muertes. Aquí es el número de personas, o la incidencia o el número de personas contagiadas. En la barra continua que siguen con mi cursor, son personas que no se han vacunado. Por lo tanto, el número de casos es mayor en esas personas comparadas con las que se han vacunado, aunque incluso el contagio sigue o que se hayan contagiado se ha demostrado. Incluso aquí observamos el refuerzo, que es la línea punteada con punto, raya, así, ¿no? También en las muertes es un comportamiento similar. En cambio, las personas vacunadas muestran una muy baja mortalidad. Por lo tanto, las vacunas protegen de morir, que es el tercer derecho, al tercer artículo del derecho de la nación. ¿Existirán otras explicaciones científicas? Probablemente sí, y se sigue investigando. Una pregunta que traigo a colación es, ¿debemos recibir un refuerzo de la vacuna? Sí, porque 1. Se ha demostrado que mejora la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Y 2. Porque aumenta la respuesta de células de defensa que destruyen las células infectadas. De hecho, en este experimento les muestro lo siguiente. Personas que fueron vacunadas antes y después del refuerzo. Esta es la respuesta de estas células que están en la sangre, eso significa esta abreviatura. Y como ustedes ven, esta es la variante, WT significa la variante original o silvestre, se le llama también, forma técnica, y esta es la variante Omicron. Antes, los vacunados tienen esta respuesta. Después del refuerzo, que sería el post, esta respuesta aumenta. Aumenta 20 veces más si te aplicas el refuerzo. Y lo mismo ocurre para la variante Omicron como se muestra. Por lo tanto, vacunarse entrena nuestras células y aumenta su capacidad de respuesta hasta 20 veces. Y con esto quiero concluir de forma muy breve nuestra plática respondiendo o recordando las 3 grandes preguntas. ¿Qué es el sistema de defensa? El sistema de nuestro cuerpo que nos protege de las enfermedades. ¿Qué es una vacuna? Un líquido que contiene un patógeno muerto, debilitado o partes de él. ¿Y qué sabemos de Omicron? Pues que es una variante más contagiosa porque se ancla más fuerte o se une, sujeta más fuerte a nuestras células. 2. Que la respuesta de anticuerpos de las vacunas aplicadas no neutralizan a la variante Omicron. Y 3. Que la respuesta de células de defensa que elimina células infectadas con Omicron sigue siendo efectiva por la vacunación que recibimos. Recomendación principal: aplicarse el refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Y no me resta más que agradecer a todas las personas que pudieron asistir a este seminario, a esta plática corta, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque desde mi formación profesional hasta el momento me ha apoyado muchísimo. Igual el Instituto Tecnológico de La Paz, desde mi formación doctoral, al PASE y a la creación del grupo de divulgación Inmunopeques, por el apoyo que ha brindado y fuente de inspiración para dar esta plática de divulgación. Desde luego a los estudiantes pasados y presentes del grupo de Inmunología y Bacteriología, así como a todos. Esta es nuestra página del Facebook, donde difundimos información mucho sobre
precisamente sobre COVID-19 y vacunas. Los invitamos a seguirnos. Y un anuncio, tenemos pensado realizar el segundo Simposio Nacional de Salud Humana, Animal, Vegetal y Ambiental, o Salud Integral, este año, que es un evento para todas las personas, todo el público en general, y es completamente gratuito. Y bueno, ojalá podamos hacerlo y nos puedan acompañar. Y con esto concluyo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Carlos. Pasamos ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer directamente abriendo su micrófono o escribiendo la pregunta en el chat de la aplicación o levantando la mano también en la aplicación. Entonces, adelante con las preguntas. Por aquí ya tenemos una en el chat. Joaquín Rivera dice, muy clara la explicación, excelente. Pregunta, ¿qué pasa con todas las mutaciones que se van generando? ¿Tenemos que vacunarnos cada vez que hay un cambio del virus? ¿No es un ciclo vicioso de las farmacéuticas para vender más vacunas? Muchas gracias por la consideración y por la pregunta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado dos estrategias principales respecto de estos cambios. Quizá lo primero que debería decir es que también el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que son 18 y que se juntan a otros grupos de expertos alrededor de esta problemática mundial, han indicado que los cambios en el virus van a seguir, es decir, las mutaciones van a seguir. Y dos, que las formas principales de abordar esta problemática es impulsar el desarrollo de medicamentos para tratar a los pacientes enfermos, ya sea a través de medicamentos químicos o de anticuerpos específicos que se apliquen a personas directamente vía intravenosa. Y la segunda es actualizar a las vacunas. La pregunta es interesante porque no necesariamente tiene que ocurrir eso. El ejemplo es ahorita el de Omicron. Si bien los anticuerpos no neutralizantes que hemos producido con las vacunas que nos han aplicado no tienen esa capacidad de unirse porque el virus ha cambiado, nuestras células de defensa que son capaces de detectar células infectadas sigue siendo efectiva y es por eso que la mortalidad en parte explica que la mortalidad no sea más alta comparada con la variante original o las otras variantes. Espero haber explicado y si no, me dices. Gracias. Otra pregunta dice, buen día, me gustó mucho su presentación y su manera de redacción. Recuerdo haber leído algunas noticias sobre publicaciones nuevas, científicas, que hacían seguimiento a personas que recibieron vacunas de distinto mecanismo, por ejemplo, RNA mensajero y más vector viral, en lugar de recibir el esquema completo de un solo tipo de vacuna. Se mencionaba que era más eficaz, pero le perdí la pista. ¿Sabrá algo de ello? Sí, excelente pregunta. Gracias y excelente pregunta. El estudio del que tenemos conocimiento desde hace tiempo es la combinación de la vacuna de Pfizer con AstraZeneca. Los resultados demuestran que la combinación de estas aumenta la respuesta inmune, la respuesta de defensa contra COVID-19. Es el único estudio que yo tengo conocido que existe validado. Ok, gracias. Francieli en el chat dice, hola, buenos días, gracias por su plática, doctor Carlos, muy interesante. Tengo una pregunta. Cuando nos comenta sobre las mutaciones presentes en la variante Omicron, ¿se debe a la glucoproteína del SARS-CoV-2? No me acuerdo el nombre, algo como espícula. ¿Y cuántas mutaciones tiene el Omicron? ¿Está reportado? Muchas gracias, Franchelli. Sí, es la proteína S donde ocurrieron los cambios, que son 32, de los cuales 13 están en una parte de esa proteína que se llama un dominio. Es algo especial, dominio RBD, porque es el dominio que es específicamente según a nuestras células, donde hay 13. Y no me acuerdo, la espiga y las mutaciones es lo que me preguntas. Creo que es eso, ¿no? Sí. Excelente.
Ok, Horacio Sandoval dice, muchas gracias por su presentación, es muy didáctica. Pregunta, en relación a la manera de contagio en el ser humano, ¿se conoce en qué proporción se contagia por las vías, esto es, ojos, nariz o boca? Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Mm, Te voy a deber la respuesta específica. No sé si existe un estudio específico. Lo que sí puedo decirte a través de la respiración es la forma principal de contagio. Respecto de los ojos o de la boca, ¿no? Eh, y es lógico por lo siguiente, o es esperable por lo siguiente, porque el virus tiene una mayor afinidad, digámoslo así, un mayor gusto, por decirlo de otra manera, por las células de nuestros pulmones. Por lo tanto, como no tiene tanto gusto por las células de nuestros ojos, eh, no es tan frecuente ni tan efectivo que nos infecte a través de esto. Sería esta como que mi respuesta. Sin embargo, déjame complementar algo. Resulta que este virus desde el principio supimos que tiene la capacidad no solo de esconderse en las células de nuestros pulmones, que es el lugar principal, sino también en las células del corazón, del riñón, del hígado, de los intestinos. Y es por eso que vemos cuadros a veces de diarreas o de taquicardias, porque ahí se esconde provocando un daño a estos órganos. Ok, gracias. Voy a continuar con las preguntas. Dice la doctora Rosalía, gracias, doctor Angulo, muy claro e interesante. Comento que acaba de salir un artículo científico que demuestra que el ingerir diferentes frutillas como berries se fortalece muy bien el sistema inmune, además de favorecer la microbiota digestiva. Ok, gracias, doctora. Em, Ricardo dice, muy buena ponencia, doctor Carlos. ¿Considera que se deban aplicar la vacunación contra el SARS-CoV-2 cada año como el caso de la influenza? Bueno, los resultados que hay hasta el momento indican que hay que aplicarse un refuerzo. Es una pregunta cuya explicación es compleja. Yo pienso que nadie en el mundo pudiera dar una respuesta concreta, sino dar escenarios. Yo visualizo dos escenarios posibles. El primero, que si la transmisión del virus se reduce después de estos procesos de vacunación, después del refuerzo, entonces ya la vacunación posiblemente no sea, un refuerzo de la vacunación posiblemente no sea. Por otro lado, si los medicamentos, que ya hay dos aprobados por la FDA de Estados Unidos, la agencia que es reguladora de medicamentos en Estados Unidos, si estos llegan a precios más económicos y se pueden usar, pues se va a ayudar a combatir la enfermedad de las personas, bueno, así que se va a ayudar a combatir la enfermedad, y ese sería otro escenario en la parte de complemento para combatir el problema de la vacuna. Son dos escenarios que yo visualizo, y los dos pues podrían ser posibles, ¿no? Que ya no nos vacunemos, pero que tengamos que recibir este tratamiento. Ok, gracias. Bueno, dicen saludos desde el Hospital General de Culiacán. Bueno, saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Le voy a ceder la palabra al doctor Humberto. Me dice que tiene un comentario y una pregunta. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Voy a nomás poner mi micrófono porque para no jalar eh, mucha, eh, mucha atención en la red. Sí, la pregunta es, Carlos, por cierto, me gusta mucho tu presentación, siempre es muy didáctico, muy claro y todo esto. Sin embargo, mira, el comentario primero es que anteriormente las vacunas se formulaban a partir de virus atenuados, ¿recuerdas, verdad? Entonces, en ese entonces, pues, los virus se acumulaban, se disolvían
y muertos ya, o sea, inactivos, se hacían que se produjeran los anticuerpos, ¿sí? Entonces, de ahí se generaban anticuerpos de todas las proteínas que había dentro en el virus, ¿sí? Sin embargo, la estrategia de ahora es diferente. Como es puro RNA, lo que se va a dirigir solamente a una de las proteínas, o sea, a uno de los genes que produciría esa proteína, ¿sí? Entonces, esto es para mí es una estrategia buena porque va contra la proteína principal, que es la que se va a anclar. Sin embargo, esa proteína es la que más genera este, eh, mutaciones, ¿sí? Entonces, la estrategia puede ser de alguna manera fallida en el sentido de que ¿por qué no se va a dirigir a otras proteínas también, ¿sí? A aquellas proteínas que no cambian, ¿sí? Porque nosotros sabemos que SARS-CoV-2 tiene cerca de 6 no, 4 o 5, no me acuerdo, o sea, la M, la E, la S y otra más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué también no se dirige a estas proteínas? ¿Sí? Entonces, una estrategia más completa sería dirigir esos RNAs a proteínas que casi no mutan, incluso hasta las funcionales son las que no mutan, ¿no? Entonces, esas podrían ayudar a hacer más efectivas las vacunas, ¿sí? Porque anteriormente, como te decía, las proteínas eran todas las que estaban ahí y se formulaban anticuerpos para todas, por lo tanto eran para mí más efectivas, ¿sí? Entonces, y no teníamos que andar pensando en las variantes y todo esto, ¿no? Esta es mi percepción en este momento. Y la pregunta ahora es, ¿por qué crees tú que el Omicron sí es mucho más contagioso, pero menos dañino, o sea, menos mortal? Las cifras están diciendo que bajó de 4.5 de mortalidad a 1.1, ¿sí? Las cifras que he calculado y que se están manejando en este momento en cuanto a la mortalidad, incluso de vacunados y no vacunados. Obviamente que los no vacunados son más dañinos, pero no suben del 1.1%. No sé si puedas decirnos. Esas serían mis preguntas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor, por su comentario y me gustaría agregar que hay vacunas de virus inactivados, no le podemos decir muertos, pero inactivados significa que ha perdido toda la capacidad para replicarse o multiplicarse respecto a los virus normales. Hay algunas vacunas que se están aplicando. Hay de forma experimental más de 100 vacunas que están en evaluación en fases clínicas. Algunas de ellas incluyen, como usted bien comentó, la proteína S, que es la principal, la de la espiga o espícula, la proteína M, la proteína N y la proteína E, para precisamente con esta idea que usted ha comentado. Y eso yo pienso que también es importante y quizá retomar también la pregunta de Ricardo, probablemente tengamos más vacunas disponibles y eso también va a ayudar a eventualmente a que haya la posibilidad de vacunarnos de manera más sencilla. En ¿por qué? ¿Por qué es menos letal? Yo descubrí tres cosas en la lectura que hice. La primera, que comentaba hace un momento, nuestras células citotóxicas, así se llaman las células de defensa que son capaces de eliminar a las células que están infectadas con el virus, sigue siendo una respuesta efectiva por la vacunación, por cualquiera de las vacunas que nos han aplicado. Esa es la primera. La segunda, hay unos dos artículos que alcancé a ver, pero no los alcancé a citar o no quise citarlos todavía, porque son estudios preliminares, en donde indican que por alguna razón el virus tiene una menor capacidad para multiplicarse dentro de nuestras células, lo cual lo hace más lento. Y nuestras células de defensa pues aprovechan esa lentitud para atacarlo y destruirlo. La tercera causa también, lo del mayor contagio, pues lo explicaba ahorita, ¿no? Que tiene una mayor fuerza para unirse o anclarse, usted también lo repetía.
Pero hay algo que a mí me llama la atención y quizá también tiene algo que ver. En la actualidad, no sé si se han dado cuenta, pero al menos en nuestro estado, muchas personas se hacen más pruebas para confirmar si están o no están contagiados. Por lo tanto, el número de cifras de personas contagiadas se aumenta comparado con antes. Antes no había pruebas, las que había eran muy caras. Nos dejábamos, preferíamos aguantar y ahora, estuve con un contagiado confirmado, tenemos precios más accesibles, incluso en nuestro estado, Baja California Sur, hay pruebas gratuitas y obviamente tenemos más cifras de personas contagiadas que son asintomáticas. Quizá eso también tenga algo de impacto en visualizar más los contagios. Era complementar nada más respecto a por qué es más contagiosa respecto a la proporcionalidad de mortalidad que puede causar Omicron. Hasta ahí es hasta donde sé. Bueno, la relación 4:1 del porcentaje 4.5 a 1.1 siempre se da con respecto a los contagiados, o sea, al número de contagios, y por lo tanto eran pruebas que ya se tenían. Entonces, pienso que sí es cierto que hay más pruebas, más un número de personas que hacen pruebas, pero de todos modos la cifra de las pruebas es solamente fija, o sea, solamente aquellos que se hicieron pruebas que son contagiados, los que salieron positivos. Pero bueno, la respuesta es de pensarse, ¿no? Hay que hacer más cálculos sobre eso, sí. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Bueno. A usted, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Voy a continuar con las preguntas del chat, los comentarios. Bueno, dice José Bustillos, y me imagino que ya hay estudios sobre la duración de la inmunidad de las vacunas. ¿Cuál es el tiempo de esta inmunidad? Sí, se ha reportado 6 meses y algunos aproximadamente que empiezan a bajar. Bueno, a ver, voy a explicarlo de esta manera. Que la efectividad de algunas vacunas ha bajado a los 6 meses respecto a los anticuerpos. Y es una interesante pregunta del doctor José Bustillos porque lo que estamos viendo ahorita es que incluso nuestra respuesta por las vacunas que nos aplicaron, que ya tenemos más de 6 meses algunos, sigue siendo efectiva para evitar que nos muramos por la infección. Quiere decir que esa inmunidad aún está prevalente, aunque desde luego ha bajado un poco, pero no tanto como para no evitar la muerte por este virus y su variante Omicron. Gracias. Vázquez Astorga dice, felicidades a Carlos, ojalá nos puedan enviar la liga de la grabación para compartir con la familia y amigos. Bueno, aquí voy a hacer un comentario. La ponencia será grabada y será difundida en redes sociales de la Unidad de Educación a Distancia del CIBNOR, a través de su página de Facebook, así lo pueden buscar, o a través del canal de YouTube del posgrado del CIBNOR. Allí se quedará grabada la ponencia por si quieren difundirla con familiares y amigos. Gracias. Otra pregunta dice, Alejandro Manuel Maeda dice, doctor Carlos, muchísimas gracias por el seminario. No conozco información sobre la cadena de custodia que se le da a las vacunas en su distribución y aplicación. En su opinión, ¿es un asunto de preocupación o no? Me quedé pensando un poco por la cadena de custodia, la vigilancia respecto a la distribución de las vacunas. Me parece que no debería preocuparnos. Todas las vacunas, todos los procesos de distribución de vacunas requieren de procesos, de controles de calidad, los cuales se van verificando. Sobre todo estos son importantes respecto a la congelación o refrigeración de las vacunas, que es el costo más alto que tiene cualquier vacuna. El 90 al 95% de una vacuna cuesta mantenerla fría.
Y no me parece que sea crítico, en mi opinión, la distribución de ellos. Aquí el comentario es que hay vacunas que son más difíciles de mantener con esta cadena fría. Por ejemplo, las de ARN, que son la de Pfizer y la de Moderna, porque esas necesitan mantenerse en congelación, en ultracongelación, menos 80 grados. Y para tener esa temperatura se requieren equipos especiales. Eso sería, digamos, algo crítico, pero por mantenerla así, pero no para que, digamos, preocuparnos que no llegaran a esta temperatura. Y los protocolos, precisamente para mantenerlas son esas. Y cada una vacuna tiene sus indicaciones. Por ejemplo, la de Pfizer te dicen descongelarla tantos minutos antes de aplicarla. Y así. ¿Y cuánto dura a temperatura a 4 grados después de su descongelación? Igual, las otras vacunas es lo mismo. Ok, gracias. Ricardo dice, tengo otra pregunta también. En varias noticias he visto que en países europeos se anuncia que la variante Omicron puede ser la luz al final del túnel del confinamiento. ¿Por qué es esto? Bueno, no he visto con precisión estas noticias, pero yo me quedaría con lo que han comentado en la Organización Mundial de la Salud, que al respecto, que todavía pueden aparecer nuevas variantes y que es necesario seguir actualizando las vacunas, es decir, diseñando nuevas o mejorando las existentes y el desarrollo de medicamentos. En ocasiones las noticias que vemos en los periódicos llevan un poco de exageración, pero me parece que los grupos de expertos no han indicado hasta el momento que sea una, como se dice, una luz después del túnel, ¿no? Lo importante es que me parece que todos ya conocemos más sobre esta enfermedad y nos hemos cuidado mejor, nos hemos acostumbrado a cuidarnos mejor y me parece que eso sería como que lo importante en todo caso, tener la conciencia de que podemos cuidarnos manteniendo nuestra distancia de seguridad, usando el cubrebocas y vacunándonos, entre otras cosas. Ok, gracias. Luis Brito dice, buenos días, gracias por la plática. ¿Qué recomienda para la gente que ha recibido 2 dosis de la vacuna contra COVID para el regreso a sus actividades normales? ¿Hay que seguir preocupándose ante la ocurrencia de Omicron y otras posibles variantes aún no conocidas? Si recibió el refuerzo, o sea, si se refiere a 2 dosis de una vacuna cuyo esquema completo es de 2 dosis, como las de Pfizer, AstraZeneca, mi recomendación es que se aplique el refuerzo. Si se refiere a que ya se aplicó el refuerzo y si se debiera de aplicar otro refuerzo, todavía no se ha declarado algo contundente en respecto de esto, pero sí se ha dejado ver que sería una posibilidad eventualmente aplicarse un refuerzo. Los refuerzos precisamente es lo que comentaba de los entrenamientos, como recordarle a nuestras células que deben de permanecer activas porque este virus puede volver a entrar. Sí, eso sería mi comentario sobre la pregunta del doctor Brito. Gracias. Dice UGN, no sé quién sea. Unidad Buenos Guerrero. días. Ah, ok. Dice, buenos días, doctor Carlos. Tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si te reinfectas y te vuelves a vacunar? Pues el entrenamiento de tus células. Sí es cierto, en ocasiones bueno, yo no me he enfermado hasta el momento, o no que yo sepa, no me he infectado hasta el momento. Sin embargo, es cierto, puedes infectarte, puedes desarrollar ciertos síntomas. Una vez que pasa y te recuperas, se recomienda, dependiendo del último día de síntomas, una semana o 14 días, puedes vacunarte, aplicarte el refuerzo. Eso es lo que coinciden todos los expertos. Y entonces, o todos los expertos que yo he consultado.
Entonces, no hay que preocuparse si uno se vacunó y luego pues se infectó, tuvo síntomas de la enfermedad que estoy seguro que fueron leves. Hay que aplicarse el refuerzo posteriormente. Gracias. Ismael dice, ¿qué pasa si tenemos dos vacunas diferentes aplicadas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Reguladora de Estados Unidos ha recomendado el uso de vacunas, incluso la combinación de estas. El único estudio que comentaba hace rato, el científico que yo conozco, es el de la combinación de Pfizer con AstraZeneca, ya sea primero Pfizer y luego AstraZeneca o viceversa, primero AstraZeneca y luego Pfizer, y en ambos casos aumentó la potencia de la respuesta de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, pareciera indicar, de acuerdo con los expertos, que la podemos utilizar como vacunas de refuerzo, esta combinación. Por otro lado, también cada vez más se va juntando evidencia respecto a que estos hallazgos del estudio de la vacuna Pfizer con AstraZeneca, que aumenta la potencia, se basan precisamente que en otras vacunas, en otros estudios pasados, se ha encontrado que cuando tú las combinas se puede aumentar la potencia de la respuesta inmune, la respuesta de defensa. Es cierto, esos hallazgos se han encontrado, pero bueno, no hay estudios para todas las vacunas. Y ese sería como el comentario al respecto. Gracias. La doctora Lawrence dice, buenos días, doctor Carlos, excelente presentación. Al parecer ya hay una subvariante del variante Omicron, el BA.2. ¿Qué se sabe de esta subvariante de Omicron el día de hoy? ¿Más contagioso o menos peligroso? Doctora Lawrence, me agarró en curva, me voy a poner oreja. No estudié esta parte de la variante. Yo la vi, pero ya no lo chequé. Pero me lo llevo de tarea, ¿cómo no? Y prometo sacar alguna información para comentar, porque me parece que es un tema interesante que todos deberíamos de saber. Una infografía me parece que sería lo conveniente para esto. Gracias. Aile dice, en su conocimiento, ¿qué información conoce respecto a los efectos colaterales de estas vacunas? Y me refiero, por ejemplo, que se dice que es una forma de control de natalidad. No, acaba de salir un estudio, de hecho, que indica que no, bueno, un estudio en mujeres embarazadas, que no hay ningún efecto respecto a complicaciones del embarazo. O, no sé si, doctora Eli, me parece que usted también tenía conocimiento sobre esto, pero no sé si tiene alguna explicación adicional, pero lo que yo sé es que no ha habido una evidencia que indique que se afecta la fertilidad. Sí, claro. De hecho, el estudio que más se ha mencionado es con la vacuna Pfizer, donde esta vacuna se probó en mujeres embarazadas, viendo que no había ningún efecto adverso, ¿no?, en la gestación. Y creo Gracias. que no recuerdo exactamente si hay otra vacuna que se aplique, recomendada para aplicarse embarazadas, pero por eso sé que Pfizer es de las vacunas que se aplican, ¿no?, a este tipo de población. Ok, Leticia dice, buen día, doctor. Muchas gracias por el seminario. Me parece que es información muy útil en estos momentos. Mencionó la importancia de consumir inmunoestimulantes para subir nuestras defensas. ¿Podría mencionar algunos ejemplos y cómo incorporarlos a nuestra dieta? Gracias. Bueno, en este caso, los ejemplos son aquellos que han sido regulados por las agencias, ¿no? Son extractos o por las casas comerciales, son extractos. Yo ponía un ejemplo por aquí que precisamente bajé de la red, lo voy a poner rápidamente, que están disponibles, ¿no? Y me parece que pudieran ser de utilidad. Pero hay muchos, se usan extractos de plantas. Por ejemplo, aquí tienen los nombres de algunas: manzanilla, el ajo está demostrado que es un buen inmunoestimulante, y otras plantas que bueno, en la proporción adecuada
estimulan a nuestras células, ¿no? Incluso comentan que los aztecas utilizaban pues chile o extractos de chile en los bebés para estimularlos, ¿no? Sus defensas. Bueno, parece un anecdotario, no lo sé, pero lo que yo sí sugiero que sea algo que pudiera ser, más bien, que pudiera ser algo que se vende, porque de alguna manera debe haber estudios que soportan el uso de estos extractos en la proporción adecuada. Recuerden que la dosis es muy importante. Tienen que tener la dosis óptima para encontrar o tener el efecto deseado. Ok, gracias. Sean Michel dice, buen día, doctor. Primero quisiera felicitarlo por la presentación, muy clara la información y la manera que sea concisa. De la plática se me generó una duda. Con respecto a las distintas mutaciones que puede y tendrá SARS-CoV-2, y ya considerando el uso de refuerzos para la protección contra el virus anterior mencionado, ¿es posible el predecir algunas de las posibles mutaciones que el virus pueda sufrir a posteriori? Digamos, algún nuevo estudio, un algoritmo o al menos alguna idea. Lo tomo como ejemplo de los estudios que permiten predecir de manera aproximada los distintos cambios que se pueden presentar en un organismo, por ejemplo, enfermedades. Sé que las mutaciones son generadas en la mayoría por errores en el ADN o cambios ambientales y ciertas condiciones, pero siempre tuve esa duda en que quizá todo ello en realidad se encuentra resguardado en el código genético. Excelente pregunta y me parece que tu intuición científica te lleva a hallazgos que yo he observado en algunos trabajos y que no cité aquí. Encontré algunos estudios donde están trabajando sobre escenarios de las posibles mutaciones del virus y en particular en la proteína donde más se han encontrado estos cambios, que es la proteína S, que es la proteína del virus. Y eso es muy interesante porque aprovecho para comentar que tanto la inteligencia artificial como las grandes bases de datos y el manejo de esta información cada vez más nos va a llevar a predecir con mayor exactitud los posibles escenarios de cambio, la mayor probabilidad que ocurran estos cambios. Y hay grupos en el mundo que están trabajando con ese tema y desde luego que, ¿por qué lo hacen? Por lo siguiente, porque entonces puedes anticiparte a actualizar o modificar las vacunas o anticuerpos que quieras producir o que se quieran producir para usar como tratamiento. Es decir, si el virus, anticiparse a esa mutación del virus que va a provocar un cambio que pudiera ser en mayor contagio o mayor letalidad. Entonces, estar preparado para qué pudiéramos utilizar para contrarrestar. Me parece que más bien esto es lo que he encontrado y puesto en duda, pues acertadamente ya se está investigando. Y también si ya te generó esa inquietud o curiosidad, te invito a que investigues un poco más en la literatura, y cualquier duda, pues igual me mandas un mensaje otra vez. Gracias. El doctor Troyo tiene un comentario, dice, excelente y muy práctico, muchas gracias. Leticia dice, otra pregunta, doctor, ¿existen estudios respecto a la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson contra la variante Omicron? No lo sé, no lo sé. Simplemente poner Omicron en el buscador me arrojó 350 y tantos artículos. No me fue posible leer todos y me lo llevo de tarea. Igual. Yo creo que de estas dudas, algo interesante que sale de estas preguntas que en ocasiones podemos responder y otras no, es que nosotros, el grupo de inmunopeques, las anotamos y las vamos respondiendo y posteriormente las sacamos como material de divulgación a través de infografías u otros materiales que sea más sencillo de explicar. Entonces me quedo con ese compromiso también de checar si existe o si no existe un estudio de eso.
Ok. Joaquín Rivera dice, ¿sabe por qué razón algunas personas son asintomáticas? Sí, la primera es que su sistema de defensa es muy efectivo, es fuerte. Genéticamente, hay una parte genética que explica ello, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y yo comentaba de cómo entrenar nuestras defensas. Antes de eso, pues está nuestra buena alimentación, nuestra hacer ejercicio y con eso le ayudamos además de estas otras opciones. Pero hay personas que de su genética y de manera natural tienen una defensa mucho más que los demás, como hay también personas que tienen un sistema de defensa menos fuerte. Por otro lado, además de esto, hay personas que son más susceptibles a unas enfermedades que a otras. Y también se puede explicar de manera genética. Hay estudios donde te ayudan a comprender mejor si eres susceptible o no a ciertas enfermedades, a cuáles no y a cuáles sí. Esa sería mi explicación. Gracias. El doctor Lakota tiene un comentario, dice, retomando lo del doctor Humberto Mejía, creo que el RNA mensajero de la proteína S más eficiente que si fuese de otra proteína es por los anticuerpos neutralizantes que al unirse a la S no dejan al virus ni siquiera anclarse, además de ser la proteína más expuesta al virus. Sí, sí, coincido con el doctor Racota. Precisamente esa es la estrategia que han seguido la mayoría de los grupos de investigación. Ok, gracias. Saúl Beltrán dice, felicitaciones al doctor Carlos Angulo. Me permito comentarle que nosotros aquí estamos en un proyecto de investigación en microbioma intestinal de pacientes COVID-19 a partir de heces fecales con el objetivo de ver cambios metataxonómicos del microbioma gastrointestinal relacionados con la severidad de COVID-19. Bueno, allí en el chat aprovecho para decirles que puse el correo del doctor Carlos por si alguien lo quiere contactar, igual para alguna colaboración, pues ahí está el correo del doctor. Muchas gracias, Margarita, gracias, doctora. Mar- gracias. Margarita de Anda dice, muy buena presentación. Felicidades, doctor Carlos. ¿Hay alguna relación entre la alta transmisión de un virus y su letalidad? Me llama la atención este comportamiento que yo llamaría inteligente del caso Omicron. Gracias. No, yo no, en todo lo que hemos leído respecto a si hay una relación entre más contagioso, menos letal, o viceversa, o no hay respecto de esto. Sí es bueno comentar lo siguiente. Si bien hablamos mucho de COVID-19 y del virus, del coronavirus, le decimos genéricamente, la realidad es que tenemos 2 años de conocer a nuestro causante de la pandemia. Y muchas de las respuestas a las preguntas no se han desarrollado o han llegado a ser hipótesis de posibilidad. Hasta donde yo sé, no hay un estudio allí, ¿no? Pero mentirías si dijera que no existe, quizás sí existe. Pero como con las bases científicas que hemos leído, no parece existir una correlación todavía, no se ha encontrado todo. ¿Es más contagioso, es menos letal o viceversa? Ok, gracias. El el doctor Gastón comparte con nosotros la liga de un artículo de la revista The Lancet de este año, hablando sobre esta enfermedad y su posible final. Entonces, por si alguien quiere consultarlo, aquí está la liga. Muchas gracias. Horacio Sandoval dice, ¿qué determina que una nueva vacuna dure un año o toda una vida? Gracias de nuevo. Esa es la pregunta de excelencia. Mm, Este, Horacio, muchas gracias por ella. No lo sabemos. Podemos explicar que la vacuna funciona o no y por qué funciona, pero el conocimiento sobre la memoria
de las células. ¿Cuál es el control maestro de la memoria para todas las vacunas? No se sabe, no se sabe en el mundo. Es eso uno de los líneas de investigación más recurridas de los inmunólogos. Encontrar ese control maestro definitivamente ayudaría a hacer las vacunas de mayor duración, ¿no? Que en una sola aplicación pues dure toda la vida. Lo que se ha descrito para cada vacuna mecanismos que pudieran estar implicados o que están implicados en la memoria, pero no se ha llegado a integrar toda esa información y sacar un control maestro porque han diferido dependiendo de las vacunas que sean. Es una excelente pregunta que la verdad que es el motivo por el cual seguimos todavía teniendo vacunas de diferente duración en la humanidad. Gracias. Finalmente, la última pregunta es de la doctora Danitzia. Dice, ¿por qué la controversia de vacunación en niños de 5 a 18 años? ¿El tipo de maduración inmunológica tiene algo que ver? ¿Por qué tanta precaución? Gracias por la ponencia. Gracias, doctora Danitzia. Los estudios se inician siempre con adultos sanos y después se extiende a adultos con algunas condiciones de salud diferentes, ¿no? Y luego, hasta lo último, se va bajando la edad, ¿no? Menores de 18 hasta llegar a... La controversia la controversia que yo visualizo es en dos sentidos. Por un lado, es cierto, el sistema inmune de los niños va madurando poco a poco. El asunto aquí es, como todos los medicamentos, igual las vacunas, hay un beneficio respecto del riesgo. Es ahí donde se decide aplicar. Por eso a veces puede llegar o va a llegar el momento en el que se reduzca al mínimo la cantidad, la circulación de este virus, de tal manera que el beneficio de vacunarse pues sea mucho menor que el riesgo de contagiarse. En la actualidad, ese argumento se pone sobre la mesa por niños que han sido infectados, se han enfermado y desaparecido. Por otro lado, como es una vacuna reciente, desde luego que surgen dudas respecto a qué efectos secundarios pudiera haber de largo plazo. Y en este sentido hay un tercer grupo, que lo cual genera una duda razonable, pero hay un tercer grupo que ha existido desde el siglo XIX, que es el grupo de las antivacunas. De hecho, desde el siglo XVIII, perdón, estos grupos existen de las antivacunas que fundamentan sus razones por algunos hallazgos que han encontrado que científicamente luego no se han demostrado una asociación, sin embargo, como dicen luego, el daño ya está hecho. Y ese es el punto importante que ha agarrado fuerza. ¿Y por qué en los niños? Pues desde luego que en los niños la vacuna de por sí es incómoda, porque la gran mayoría son aplicadas vía inyección, es incómoda y más para los niños, pues eso genera más preocupación para ellos. Sin embargo, al final del día, algo que todos los vacunólogos coinciden es que, en primer lugar, la forma más barata para mantener nuestra salud es tener acceso a agua limpia. Y después de ella, la forma más barata y eficaz para mantener nuestra salud o protegernos de enfermedades es la vacunación. Dejaría hasta ahí mi comentario, aunque me extendí un poquito, pero a ver, lo explico. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Rufino Morales de la unidad de Guaymas. Me parece que había levantado la mano en la aplicación. No sé si quiere hacer algún comentario. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Gracias, doctor Carlos Angulo. Excelente presentación. El año pasado hubo una presentación de consumir alimentos ancestrales que se consumían en Latinoamérica,
en beneficio de nuestras defensas. Hago este comentario porque alguien lo preguntó. Y basados en las poblaciones de los japoneses que viven son más longevos en promedio, porque consumen alimentos fermentados. Entonces, en Latinoamérica se ha disminuido los consumos de productos, alimentos fermentados. Entonces, este investigador el año pasado en una ponencia virtual comentó los beneficios de consumir bebidas que se usaban aquí en México, principalmente en Sudamérica, como el pulque, el tepache, fermentados de soya, no recuerdo otros fermentados, ¿no? Pero todos incluso la cerveza, ¿sí? Estos fermentados contribuyen a mejorar la flora intestinal y por lo tanto ayudan y benefician mucho al cuerpo humano para estar fortalecido en términos de defensas para diferentes infecciones, ¿no? En general, benefician el sistema inmune. Ese es mi comentario. También creo que, por otro lado, el aspecto humano, sociocultural, ha contribuido a no aumentar más el daño de esta nueva variante. Por ejemplo, creo que hemos aprendido a ya no estar en lugares encerrados, ¿no? Ya es muy sabido que en lugares ventilados es lo ideal, como usted comenta, el ejercicio al aire libre, o sea, evitando ciertamente los gimnasios encerrados, ¿no? Todo ese tipo de conductas sociales ha beneficiado. Creo que estamos aprendiendo en general a manejar a vivir con estos virus, ¿no? En cuanto a los saludos que ya no son de mano como antes y nos pasamos diferentes tipos de infecciones. Por ejemplo, yo me enfermaba con cierta frecuencia, 2, 3 veces al año de gripa. Ahora que tomo las medidas de no saludar, no abrazar, no estar así en lugares encerrados, pues no he conocido una enfermedad en 2 años prácticamente en mi persona, ¿no? Entonces yo pienso que las conductas sociales del ser humano en general están ayudando mucho a evitar este contagio tan alto, ¿no? Creo que estamos aprendiendo a cómo cuidarnos de estos virus. Específicamente, el hombre está, ahora sí que la experiencia con dolor de la familia, ¿no? De las pérdidas que hemos tenido, estamos aprendiendo, tenemos experiencia en esto y creo que cada vez vamos mejorando, en base a la experiencia. Es mi comentario, Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rufino, y coincido con usted. De hecho, hablaba de las plantas ancestrales, me hizo recordar que en Asia, en algunos países de Asia, hay escuela de medicina basada en el uso de plantas medicinales y toda una industria con controles de calidad y médicos que atienden y decides atenderte con un médico de esta naturaleza o incluso con quienes tienen perfiles de medicina tradicional. Y bueno, desde luego que sí, la parte de los probióticos, la parte sociocultural. Y no voy a dejar pasar la oportunidad para comentar sobre el gel del pulque, que el doctor Granados, un reconocido inmunólogo a nivel internacional que lo tiene en México, que nos ha dado pláticas, hablaba de que las personas de Oaxaca que tienen este gen del pulque son más longevas y prácticamente no se enferman. Y bueno, pues aquí hacer el comentario a propósito que habla del pulque, que tan sabroso es, y pues podríamos también poner en práctica esta parte. Gracias, doctor Rufino. Gracias. Finalmente, un comentario de Luis Eduardo dice, muchas gracias, buena presentación e información. Entonces, pues es la parte de preguntas por parte de los asistentes. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Solamente me queda agradecerle al doctor Carlos por su excelente ponencia, a todos por su asistencia. Creo que hemos
batido récord el día de hoy con tanta asistencia en los seminarios. Muchísimas gracias a todos y bueno, los esperamos el próximo miércoles en otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias a todos. Un Gracias, abrazo. doctor. Cuídense, un abrazo.